Bienvenidos a un nuevo especial de Hora 20 y Caracol Radio por las regiones del país. Estamos nuevamente en Barranquilla en el Marriott, en el hotel, que es una de las construcciones más recientes inauguradas en esta ciudad, que cuenta con 191 habitaciones y se convierte en pieza clave para la competitividad de la región y la ciudad. Quiero decir que escogí yo misma estar aquí, porque la última vez que vine encontré que esta ciudad podía tener un espacio como el que hoy nos acoge. De eso vamos a hablar más adelante, porque ahora nos vamos a concentrar en hablar con el alcalde Jaime Pumarejo, de las condiciones de la ciudad, de los desafíos, de los retos en términos de infraestructura, un balance de su gestión y un diálogo con Barranquilla. Además, porque ha sido el alcalde del país que puso sobre la mesa el tema que nos ha ocupado en los últimos prácticamente 2 meses, el tema de las altas tarifas de la energía. Se dio esa pela y aquí estamos para ver si ya hay una solución o no la hay. También vamos a hablar sobre los proyectos del Ernesto Cortizos, del aeropuerto, las dobles calzadas que conectan la ciudad y el desarrollo del sector portuario. Todo este debate, empezamos. Alcalde Jaime Pumarejo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Yo quiero empezar por preguntarle, antes de meternos en los temas bien concretos, ¿cómo está hoy Barranquilla? Crece más en inversión, tiene grandes desafíos en infraestructura, en seguridad, en cierre de brechas. ¿Cómo ve esa realidad de Barranquilla a la luz de lo que usted encontró hace 3 años? Bueno, la realidad es que hace 3 años íbamos viento en popa y luego se nos metió la pandemia. Y desafortunadamente, Diana, lo que vimos es que retrocedimos en todo el mundo en muchas de las cosas que habíamos ganado socialmente. Se recrudeció la pobreza, logramos ver cómo muchos niños perdieron el ímpetu que venían teniendo en colegios de calidad. Entonces hoy estamos cerrando brechas nuevamente, pero tratando de dar saltos cuánticos. Eso quiere decir no solo ir dando saltos o pequeños logros exponenciales, pequeños, sino hacer cambios exponenciales en la manera como la ciudad se relaciona con el desarrollo. Eso quiere decir, por ejemplo, grandes apuestas como el bilingüismo, en donde estamos trabajando para que todos nuestros colegios públicos sean bilingües en un proyecto que tenemos con la Universidad del Norte y con el British Council, es decir, directamente con el gobierno inglés. También el proyecto del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, que creemos que va a traer turismo y calidad de vida y va a volver a Barranquilla un referente en materia de turismo ecológico. Entonces, todas estas cosas las hacemos es tratando de generar un salto cuántico y generar mucho más empleo y calidad de vida. Entonces, creo que vamos muy bien, estamos creciendo más que el promedio nacional, estamos viendo una educación de calidad. Tenemos por primera vez 5.000 becados en Universidad del Barrio de manera simultánea. ¿Qué es Universidad del Barrio? Nosotros lo que hacemos es, Diana, unas alianzas con instituciones públicas y privadas y vamos a los colegios públicos y en las noches, usando esa infraestructura, le damos una beca a jóvenes para que se gradúen de técnicos profesionales. Eso quiere decir que cerca de su casa, sin tener que pagar transporte, llegan caminando, en bicicleta, como quieran, tienen la oportunidad de ganarse unos estudios gratuitos. Y esto cierra una brecha, que es aquel que no alcanzaba a entrar por notas a la universidad pública gratuita o que no calificaba a lo que antes llamaban generación E o ser pilopaga, pero eran estudiantes, digamos, que tenían ganas. Entonces ahí estamos absorbiendo ese grupo de personas. Nosotros graduamos 12.000 jóvenes al año, casi la mitad la estamos pudiendo absorber entre este programa y otro que llamamos Inglés para el Trabajo, que un joven se gradúa hablando inglés y enseguida se emplea. Se emplea mucho más fácilmente, sí. Mucho más fácil. Como hay un tema que nos preocupa a todos cuando llegamos a Barranquilla y es el aeropuerto Ernesto Cortizos. Empecemos por hablar de ese punto de la conectividad. Después pasamos al puerto, a las dobles calzadas, Cartagena, Santa Marta. ¿Qué es lo que ha pasado con el aeropuerto? ¿Por qué tenemos un aeropuerto, una ciudad tan grande que ofrece tanto con un aeropuerto que no se ha podido terminar? Yo siempre he dicho que desafortunadamente las cosas más apremiantes en materia de competitividad y turismo y generación de empleo que le quedan en lo macro de infraestructura a la ciudad no dependen de ella, como es por ejemplo el aeropuerto, que es un programa que viene impulsando el gobierno nacional y se encontró con una serie de dificultades. Primero, el concesionario empezó a tener dificultades de financiación
pero además el contrato, la manera como lo habían montado era un contrato, digamos, distinto a los demás aeropuertos, pero yo creo que no es el momento de generar excusas, sino soluciones. ¿Y qué soluciones se plantean? El gobierno ha abierto una mesa de diálogo con los bancos, con el concesionario y el gobierno para intentar generar un acuerdo en donde se diriman las diferencias que hay entre las partes. Nosotros estamos, digamos, en este momento pidiendo soluciones concretas y si esas mesas no tienen una solución en las próximas semanas, nosotros creemos que la ANI tiene que empezar a tomar posiciones mucho más duras y tomar control del aeropuerto o que lo hagan los bancos también. Pero creo que hay un espacio positivo para que se encuentre una solución. Si la ANI llegara a tomar control del aeropuerto o los bancos, ¿en qué escenario nos encontraríamos? Nos encontraríamos en un escenario poco favorable, pero que empezaría a destrabar la solución. Y esa solución es que los bancos hacen lo que llaman un step-in, que es la cláusula de toma de control, empiezan a negociar con los acreedores, se empieza a hacer el proceso de liquidación y luego se le otorga a un tercero la administración de ese aeropuerto temporalmente y que empiecen a cumplir con las cláusulas del contrato. Esa es una opción. La segunda es que se liquide, o sea, que la ANI liquide el contrato, la Aerocivil empieza a operarlo, termina las obras prioritarias y luego saca una nueva licitación. Lo ideal y lo que puede pasar. Exacto, ¿cuál es el mejor escenario? Es que en este momento se firme un otro sí al contrato en donde se liberen unos recursos que están en las cuentas, es decir, recursos que el concesionario no puede utilizar pero están ahí atrapadas, que las utilice para terminar el aeropuerto tal y como fue diseñado y que al mismo tiempo los alcances de los años, digamos, de los últimos años que no necesariamente hay que construir, se liberen, es decir, que el concesionario no tenga que hacerlos, pero que también se reduzca lo que se le iba a remunerar al concesionario por esos últimos años. De esa manera puede haber una solución y, digamos, podemos ver que en pocos meses se tenga un aeropuerto acorde a nuestras necesidades. Pues siempre que vamos a las regiones nos llevamos unos compromisos para el centro del país, para Bogotá, y este va a ser uno de los que nos llevamos en el caso de Barranquilla y es hacerle un seguimiento minuto a minuto a lo que debe pasar con este aeropuerto que ya llevamos más o menos 5 años en esto. Sí, y los últimos 2 años hemos visto que desafortunadamente no hemos logrado avances. Un deterioro aún peor. Sí, ya tienen, Diana, imagínate que la parte de maletas nacionales está prácticamente construida, las bandas transportadoras de equipaje están construidas, son de última generación, pero por 6.000 millones de pesos no se han instalado. O sea, estamos hablando de un proyecto de 600.000 millones de pesos cuando se suman el OPEX y el CAPEX de más de 20 años y está frenada su culminación en la primera parte por eso. Me pongo a pensar que es increíble cuando hay la capacidad de gestión que podría tener Barranquilla a través de su alcalde, a través de los gremios, a través de toda la sociedad que estaría dispuesta a participar de eso, y cómo algo que no depende de la ciudad, sino que depende del gobierno nacional, de un sistema de contratación que tendría que revisar, por ejemplo, una situación como esta, que debería poder ofrecer unas alternativas, tiene totalmente estancado pues el aeropuerto. Una obra que acaba de ser declarada desierta en licitación, la del Acueducto del Norte. Los 4 oferentes no cumplieron condiciones y por segunda vez fue declarado desierto. ¿Qué va a hacer la alcaldía para avanzar en esa obra? Esta es una obra muy importante para el desarrollo de la ciudad. Esta y el saneamiento de la cuenca noroccidental y nororiental, que también están en el ministerio. Se declaró desierta porque no cumplieron por segunda vez. Son unos pliegos muy exigentes porque son pliegos tipo. Es decir, unos pliegos que no pueden ser modificados y vienen desde el Ministerio de Vivienda con esas especificaciones de acuerdo a las leyes de pliegos tipo. Entonces, como es una obra de una envergadura tan alta, muy pocos constructores en el mundo cumplen con esa experiencia. Entonces, lo que hemos hablado con la Gobernación y el Ministerio de Vivienda es que se volvería a abrir, se haría una mayor difusión y esperaríamos que en la próxima cumplieran. Algunos han cumplido con la experiencia y no con los requerimientos financieros y otros viceversa. Esperamos que la tercera sea la vencida porque es una obra muy necesaria y cada día los entes territoriales tienen menos capacidad de dividir estos contratos o de buscar soluciones para que
más gente pueda participar porque los pliegos tipos son muy exigentes. Alcalde, estamos prácticamente a 7, 10 días de una decisión de parte del Ministerio de Minas para encontrar acuerdos en el tema tarifario que usted puso sobre la mesa en el país. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué se ha logrado hasta hoy? Entiendo que será el 7 o el 10 que ya debe haber una solución para la gente. Yo creo que lo que hemos logrado es demostrar que hay un problema. Más allá de eso, no mucho, porque el ministerio viene tratando, y yo creo que es loable, y yo destaco que la ministra está haciendo una tarea que, digamos, hay que hacer con pinzas, pero ella está tratando de lograr que los generadores hidroeléctricos se den cuenta que estaban cobrando de más y devuelvan esas utilidades de buena manera. Pero hay operadores internacionales en donde en sus países les están poniendo digamos, unas sobretasas a sus impuestos para bajarle los costos a los hogares de esas casas. Entonces, nosotros estamos generándole unas utilidades desmedidas en Colombia a estas empresas que luego se llevan a sus casas matrices esas utilidades y las están utilizando para reducir el costo de la energía allá. Entonces ahí necesitamos que estas empresas se pongan la mano en el corazón y en la cabeza y entiendan que si no toman decisiones y no le dan una respuesta favorable a la ministra, a través de las bancadas legislativas, nosotros vamos a tener que pedirles de una manera legal ya y no de buena manera que devuelvan esas utilidades desmedidas que se han ganado. Y segundo, encontrar una manera para que las pérdidas, esas pérdidas negras y no técnicas, se le carguen al usuario. No se le pueden cargar al usuario y tenemos que encontrar una manera, sea por el presupuesto nacional o sea creando un componente en la tarifa general en donde primero solucionemos el Caribe, pero luego entendamos que también hay otras regiones que necesitan inversión. Que también lo tienen, sí. O sea que por ahí estaría la decisión. Si no son estas empresas las que toman la decisión de entender que no pueden seguir por la vía que van, habría que intervenir vía legislativa. Exacto. Se habla de lo que es las macro regulaciones de la Comisión de Regulación. Las macro regulaciones las da el Congreso de la República. Entonces el Congreso tiene la facultad para entrar a generar unas diversas medidas que atrapen una parte de esas utilidades artificialmente altas que han generado un sector el sector energético, pero además de que compensen esas pérdidas que estamos pagando los usuarios hoy en día. Sí. Bueno, pasemos a temas más amables y quédese con nosotros para el debate. ¿Qué ha pasado con el Gran Premio del Caribe de Fórmula 1? ¿La ciudad sí tiene capacidad para albergar a un evento de ese calado? Yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta los colombianos es que debemos dejar de darnos tan duro. Nosotros sí tenemos la capacidad. Y no solo la tiene Barranquilla, sino muchas ciudades en Colombia. Tenemos que creérnoslas más. Los colombianos cuando salimos de este país buscan porque somos trabajadores, porque somos berracos, porque hacemos las cosas bien. Colombia es un país hermoso que todo el mundo quiere visitar. Lo que pasa es que muchos todavía no saben que es fácil visitarlo y que es seguro visitarlo. Tenemos unos paisajes envidiables y tenemos una capacidad logística y operativa que desborda muchas capacidades en otros países. Hicimos los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe que se habían hecho en la historia en Barranquilla. Nos ganamos los Juegos Panamericanos después de que hace más de, 50 años no habían unos Juegos Panamericanos en Colombia, después de los de Cali. Y nos los ganamos por aclamación, es decir, no hubo ni siquiera una discusión. Tenemos la capacidad y además la capacidad de convencer al mundo. Lo que tenemos es nosotros que entender que esto es un buen negocio para el país. Genera empleo, reconocimiento, buen nombre que tanto nos ha costado conseguir, que empiecen a relacionarnos con cosas distintas. Es el evento deportivo más visto en el mundo. Eso quiere decir que billones de personas literalmente conocerían el nombre de nuestro país. Y por último, es un evento que genera recursos para el país, ingresos, turismo y empleo. Y del mismo cuero salen las correas, Diana. Eso quiere decir que no le cuesta al país y a la ciudad, sino que al revés les deja ingresos positivos. Entonces, vamos por buen camino, pero hoy no podemos decir que es una realidad porque no se ha firmado, porque no se ha anunciado, porque digamos que falta mucha tela por cortar. Pero hemos llegado hasta un punto en donde hay viabilidad, en donde nos hemos sentado en la mesa y no nos vemos que no cabemos con los contrincantes que hemos tenido. Y eso es para mí un avance. Alcalde, yo le agradezco la transparencia con la que responde,
la honestidad con la que responde y le agradecemos también que haya puesto sobre la mesa el tema tarifario, que se logre una salida y que esta ciudad pueda avanzar, seguir avanzando a pesar de las dificultades que en este momento está enfrentando. Vamos a seguir con los panelistas. Pasamos ahora al panel para hablar de todos los temas que venimos hablando con el alcalde. Saludo a nuestros invitados, René Puche, presidente del Puerto de Barranquilla. Gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Bienvenida a Barranquilla. Hay temas de mucho interés que debemos abordar a nivel nacional, así que estos espacios son verdaderamente importantes para nosotros. Gilda Castro, directora de FENALCO, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Diana, por la invitación. También con nosotros está Jorge Segebre, presidente de Camacol Atlántico. Gracias, Jorge, por recibirnos en Barranquilla, por recibirnos y por liderar todo este desarrollo que hoy permite estar aquí en el Marriott. No, gracias a ti por ser nuestra huésped de honor y gracias por siempre pensar en Barranquilla. Y está también con nosotros Efraín Cepeda Tarut, presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico. Doctor Cepeda, buenas noches. Buenas noches, Diana. Muchas gracias a ti, a Caracol, por la invitación y bueno, dispuestos acá a conversar. Para nuestros oyentes, cerca de 1.2 millones de habitantes en la zona urbana, 2.1 en la metropolitana. Barranquilla se posiciona como una de las ciudades más importantes de Colombia en términos de competitividad. Llegada de inversión extranjera, una industria que se fortalece, la pobreza está en el 35% y el desempleo se ubica en el 11.7%. Se considera que la ciudad cuenta con indicadores sociales positivos, aunque son varios los desafíos, y ya lo ha dicho el alcalde, la pandemia impidió continuar con una senda de crecimiento y de cerrar brechas, pero aquí estamos para eso. Los desafíos van desde las altas tarifas de energía, que han llegado a tener una variación este año del 44%, lo que ha generado que empresas consideren impulsar sus negocios en ciudades donde la energía sea menos costosa, no sé en cuál del país, porque todas van por la misma ruta. El aeropuerto es otro de los retos. Con una inversión de 610.000 millones de pesos, las obras de remodelación no concluyen. La cara de esta terminal no termina de cambiar y ahora hay un enfrentamiento arbitral concesionario-Estado. Otro de los desafíos se concentra en el sector portuario. En el primer semestre del 2022 movilizó 6.5 millones de toneladas de carga, pero ante los problemas de calado, sedimento y fallas en el canal de acceso al puerto, se han perdido hasta 6 millones de dólares por problemas de accesibilidad en el puerto por el sedimento que trae el río Magdalena. Así que voy a empezar por ahí, voy a empezar por el puerto precisamente para poder preguntarle a René Puche. El problema recurrente del dragado y el canal de acceso para evitar, como ocurre con cierta frecuencia, que grandes embarcaciones se encallen, ¿qué se ha logrado gestionar ante el gobierno nacional? ¿Ya hay respuesta del Ministerio de Transporte, de la ANI, del gobierno? Aquí, este es un tema que ha sido, como bien lo dice, recurrente a través de diferentes gobiernos y es clara la falta que ha habido de una política de Estado con respecto a atacar este tema de la navegabilidad en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla. Venimos de varios gobiernos donde ha habido cierto nivel de compromiso en cuanto a inversiones en dragado, pero no ha habido el nivel de compromiso suficiente para entender la dinámica del río y buscar soluciones que nos permitan precisamente convivir de manera eficiente con el río Magdalena. Hemos visto a un nuevo gobierno a través del Ministerio de Transporte muy sintonizado con nuestros requerimientos. Eso tiene mucho que ver a que ha habido las diferentes fuerzas vivas de Barranquilla a través de los diferentes gremios. Hemos puesto sobre la mesa un plan muy claro al gobierno y en las diferentes ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hablar con diferentes entidades del gobierno, la visión nuestra ha sido la misma. Necesitamos encontrar primero un futuro claro en cuanto al futuro cercano de los próximos 3 años, contar con presupuesto suficiente para seguir dragando durante los últimos 3 años, teniendo en cuenta que el gobierno sigue enfocado en una solución más a largo plazo, que es la compra de una draga para mantenerla aquí en la zona portuaria de Barranquilla, la reparación de las obras rígidas que son los tajamares y el dique direccional a través de obra pública, eso está ahí, y un tema de mantenimiento. Entonces nosotros venimos trabajando en un proyecto donde el sector privado inclusive sea parte de la solución, donde nosotros a través
nuestro directamente y a través de algunos acuerdos con nuestros clientes podamos asumir parte de ese costo que hoy en día asume 100% el gobierno a través de contratamos los servicios de dos empresas danesas que nos van a ayudar a hacer la modelación del canal de acceso, dónde debe estar el canal de acceso ubicado, porque el canal de acceso se ha mantenido de la misma manera durante los últimos 10 o 12 años. Lo que nosotros consideramos es que el caudal del río ha cambiado, es muy dinámico y el canal de acceso se debe modelar de acuerdo a las nuevas necesidades de corrientes. También contratamos los servicios para hacer unas modelaciones o simulaciones en vivo de las motonaves que van a entrar al puerto de Barranquilla con el fin de evitar un poco las subjetividades que hay en este momento, incluyendo todo el tema de caudales, de corrientes, de brisas en ese momento, en caso de que lleguen motonaves que estén llegando con un calado muy al ras con lo que tenemos en este momento autorizado. Esa tecnología nos va a permitir precisamente a nosotros predecir y tener una navegabilidad más constante en la zona portuaria de Barranquilla. Yo pienso que aquí ha habido algo que son buenas noticias que se han vuelto desafortunadas para nosotros. La zona portuaria de Barranquilla ha venido creciendo año a año. La carga ha venido creciendo. El año pasado fue el año récord en la zona portuaria de Barranquilla. 465.000 toneladas de carga en agosto, ¿cierto? Correcto, sí. Pero ese crecimiento entonces ha vuelto miope al gobierno con respecto al problema, porque nos dicen de qué se quejan si van creciendo, pero no se han dado cuenta. ¿Qué tanto se puede expandir la capacidad? Exactamente. Entonces, tenemos capacidad instalada de sobra entre todos los terminales, pero hemos dejado de recibir hasta 1 millón de toneladas por año. Entonces, no es lo que hemos hecho, sino lo que hemos dejado de hacer y los sobrecostos que han tenido nuestros clientes al tener estas limitaciones, porque tenemos que tener en cuenta que 60% de la carga que nosotros movilizamos por los diferentes terminales en Barranquilla se consume en Barranquilla. Entonces, no es un tema de portuario, es un tema de la dinámica económica de Barranquilla que está muy ligada a su sistema portuario. Por eso es que nosotros hemos intentado, obviamente, mantener unas relaciones muy cercanas con el gobierno. Somos bastante cercanos a los diferentes gobiernos, pero necesitamos soluciones de fondo y necesitamos que nosotros seamos integrados dentro de la solución, ser parte de la solución. ¿Hasta dónde se ha avanzado, alcalde, en esa posibilidad de interlocución con el gobierno para el tema del puerto? Yo creo que nosotros planteamos hace más de 2 o 3 años una solución que en ese momento se descartó porque estaba muy avanzada la famosa APP que no se dio. Y lo que le dijimos, luego se lo manifestamos al presidente Duque, pero no alcanzaron a hacerlo, pero este gobierno lo está acogiendo y esta solución tiene que ser mixta. Necesita un involucramiento del Estado mediante un mantenimiento propio del sistema, pero al mismo tiempo necesitamos tener o una draga propia o una draga contratada a largo plazo, porque es que se vuelve un mal negocio estar dragando y pagándole a alguien algo por hacerlo de a poquitos, cuando uno debería tener una apuesta a largo plazo. Si yo sé que voy a necesitar una draga todos los días para que la alquilo cada 3 meses, yo necesito tenerla alquilada por 10 años o necesito comprarla y darla en operación. Increíblemente, los años donde mejor funcionó el mantenimiento de las obras rígidas y del río Magdalena fue cuando Foncolpuertos existía. ¿Por qué? Porque había una draga propia que era mantenida y que funcionaba. Lo de las pensiones y lo demás era otra cosa. Pero ¿dónde voy yo, Diana? Nosotros en Colombia hemos pretendido entregarle toda la responsabilidad y el crecimiento de un sector tan vital como el portuario solo a los privados. Una decisión de Estado miope, de 2.600 metros más lejos de la realidad, en donde no conocen las realidades portuarias, y decir que todas las inversiones portuarias las debe hacer el sector privado y el Estado simplemente debe darle un empujoncito. Pero uno va a los grandes puertos, como Rotterdam, es mayoritariamente propiedad de la ciudad y del Estado. Uno va a Marsella y fue un proyecto que no existía y fue creado por el Estado francés. Pues uno pensaría que un gobierno como el de Gustavo Petro tiene un modelo totalmente distinto en términos de visión, para lo cual se esperaría que los puertos, las ciudades puertos, tuvieran una atención estatal. Esperamos y hemos escuchado que eso es así. Y la analogía perfecta es, uno no puede construir un centro comercial y esperar no ponerle una escalera eléctrica, porque la escalera eléctrica no es un negocio.
La escalera eléctrica es el acceso para que la gente pueda montar su tienda y generar empleo. En este caso, el puerto es la escalera eléctrica o el ascensor de ese gran centro comercial que necesita generar empleo, que es Colombia. Entonces, nosotros necesitamos verlo como un activo estratégico, invertirle y acompañarlo. Que sea un buen negocio, sí, pero que al mismo tiempo tenga un interés general de generar calidad de vida. Entonces, ¿quién me puede contestar esta pregunta? Pero con la apertura de la frontera y las relaciones con Venezuela, el puerto puede jugar un rol central en las relaciones comerciales y de desarrollo económico. Ya tenemos, digamos, como solicitudes de buques que pretendan salir o llegar desde Venezuela en adelante. Sí, no, Diana, inclusive ya estamos haciendo transbordo de contenedores de Colombia a Venezuela. O sea, tenemos que recordar una cosa, y es que el segundo aliado comercial de Colombia históricamente ha sido Venezuela, después de Estados Unidos. Entonces, esto para nosotros representa, y nosotros, si bien no estamos en la frontera, somos considerados como ciudad frontera de Venezuela. Para nosotros la apertura de la frontera con Venezuela representa un potencial muy importante. Para complementar, Diana, esa respuesta de Efraín René, Cepeda. en el 2008, que fue el momento de mejores relaciones con Venezuela, ese intercambio comercial estuvo alrededor de los 7.200 millones de dólares. El año pasado ese monto bajó a 350 millones de dólares. Ya hoy eso se le ve un empuje diferente y se espera que a final de este año estemos en 1.200 millones de dólares en el país de intercambio binacional, y eso abre todas esas posibilidades de que también el modo fluvial y el modo marítimo juegue un papel fundamental en esa logística de exportación e importación. Pasemos al tema energético. Hay un factor clave de competitividad, Gilda Castro, y es el costo de energía. Varios de los que están acá presentes han advertido que, contrario a lo que se cree, las tarifas podrían seguir subiendo en el 2023 por cuenta de anteriores resoluciones de la CREC, de renglones como el de pérdidas por fraude, que el alcalde hablaba claramente sobre eso. Se estima que en Barranquilla, les contaba, ha aumentado un incremento 44%, mientras que el kilovatio en Bogotá está en 638 pesos, acá llega a 946. ¿Qué significaría que no pudiéramos tener una solución en el tema tarifario? Bueno, muy buenas noches. Definitivamente este es un tema que en estos momentos está afectando muchísimo al sector comercial, aunado a otros temas que también ya nos está tocando superar. Y aquí uno puede ver el impacto también dependiendo el sector. Entonces, nosotros que representamos a comerciantes grandes, medianos y pequeños, indiscutiblemente, hay comerciantes que pensar en trasladarse no es posible. O sea, de pronto una empresa grande o una empresa que no sea de aquí puede analizar esa posibilidad. Pero si pensábamos en un microempresario, en un tendero, esa posibilidad no está contemplada. Por lo tanto, sí los podría llevar a un cierre, así como por otros factores que en estos momentos les afectan. Un restaurante, por ejemplo, Diana, nos decían, ¿cómo hago para ahorrar? Yo no puedo apagar las neveras, yo no puedo apagar los equipos, porque es que mis insumos se dañan. Entonces, hay ciertas limitaciones también dentro de la operación que no nos permiten tener un mayor ahorro. Y obviamente esto afecta la rentabilidad, porque adicionalmente no podemos trasladar constantemente ese costo al cliente. Yo hago el cambio de precios de un menú hoy, pero no lo puedo estar haciendo cada 3 meses. Y en ese sentido, esto va directo a la utilidad y la rentabilidad. Cuando vemos cifras, muchas veces, estamos observando que efectivamente las ventas están creciendo, pero cuando ya analizamos al interior la operación, sí hay muchos factores, la inflación, las tarifas de energía, que definitivamente vemos que en términos de utilidad no tienen el mismo crecimiento. Entonces, en ese sentido, sí es un tema que para nosotros es fundamental, se siga el diálogo a través de las acciones legales, diálogo entre autoridad pública, empresa, y adicionalmente, pues también importante tener en cuenta toda esta oferta que hay en otras energías renovables que también ahora podamos hablar usar. de ese tema de energía solar y eólica, y que incluso acá con Jorge Segebre quería preguntarle un poco, porque de alguna manera me imagino yo que una persona que como usted está a cargo del desarrollo en términos de construcción, de infraestructura para la ciudad, el tema energético les tiene que afectar muchísimo.
Claro, es que hay un tema también de creatividad en los operadores del servicio. Hay un tema, nosotros tenemos 27.000 millones de pesos facturados no pagados. Eso va a la pérdida que nos los cobran a todos los ciudadanos después del tercer o cuarto mes. Aquí hay compañías, y te lo digo porque tengo negocios con ellas, que te financian el sistema de panel solar para pagarlo. Si el gobierno entra, bueno, primero no hay que dar más permiso para que conecten invasiones, porque es que cada vez que conectamos una invasión, conectamos un foco de pérdida. Claro. Y no podemos permitir, porque ¿cuánto le ha costado a Barranquilla hacer barrios a la obra? Mucho dinero y esfuerzo para poder volver esos barrios en decente, en un sitio para que la gente pueda vivir. Hoy en día Barranquilla ya lo ha superado en la mayoría. Es una gran labor que se ha hecho durante las últimas administraciones y Barranquilla ha mejorado mucho el nivel de vida, pero no podemos permitir nuevas. Y aparte, si nosotros en todos estos barrios empezamos a utilizar los paneles solares, vamos a tener dos ventajas. La primera, que se acaba la pérdida. Sí, que nos va a costar 400, 500 mil millones, en año y medio se paga, de la misma pérdida, porque estas compañías lo están financiando. Y segundo, que estos barrios no van a tener problemas si se va la luz por cualquier motivo. La gente también tiene que empezar a ahorrar los estratos 1 y 2. Apoyándonos en energía solar y eólica. Claro que se puede hacer. Es que eso está inventado. ¿Qué tanta capacidad podríamos tener de ofrecer que esa solución sea masiva? Es ilimitada. Es ilimitada. Nada más todos los edificios públicos al finalizar el otro año de Barranquilla, todos los colegios, todos los hospitales, todos los escenarios deportivos van a tener paneles solares. Eso nos va a significar un ahorro entre el 25 y el 30% del costo de la energía. En Santa Marta, en el Buenavista Santa Marta, vamos a tener el 25 y el 30%. En centros comerciales. En centros comerciales ya lo estamos poniendo en todos, pero en el de Santa Marta vamos a tener el parque solar más grande de Sudamérica en un centro comercial, porque el parqueadero es amplio y tiene más de 9.000 metros de paneles solares que nos va a cubrir el 52% de la luz del centro comercial. Bueno, esas inversiones en este tipo de energía solar y eólica son muy altas. Son altas, pero son financiadas por fondos, Nada más para darte una idea, Barranquilla tiene una sociedad con un fondo danés, se llama Copenhagen Infrastructure Partners, que va a invertir $1 billón en ser el primer parque eólico offshore de Colombia o de Latinoamérica, y lo haría costa afuera aquí en Barranquilla. Falta la permisología, pero si eso sucede, eso también es una gran fuente. Hay costos elevados, sí, pero hay gente que lo quiere financiar. Lo que hay es que volver el modelo más viable. Y Diana, te cuento que nosotros le dimos la orden a la AAA que estudiara un piloto en donde ya está generando las primeras instalaciones de paneles solares en hogares para cobrarlos a través del servicio público, es decir, de la factura de la AAA. Y esto están dando, y espero que antes de que finalice el mes de enero puedan empezar ya a ofrecer este servicio. Y hay otro tema, cuando usted pone un panel solar, esa luz se economiza una cantidad de impuestos, alumbrado público, una cantidad de... Yo lo que me pregunto, doctor Segebre, cuando lo oigo es, ¿qué le pasa entonces a las empresas que están ofreciendo el servicio hoy? ¿Qué es lo que se demoran para tomar unas decisiones? Falta de voluntad. Porque si esto, por ejemplo, entraría a competirles de una manera que las arrasa. Pero es que, mira, un panel solar está estipulado que entre 7 y 8 años se paga. ¿De dónde lo pagas? Del mismo recibo de luz que vienes pagando. No vas a tener un gasto adicional. Pero en los paneles en Europa ya hay de 45 años funcionando. O sea que el tipo, ponle que le vaya mal, que le demore 25 años el panel, va a tener 17 años gratis ese porcentaje de luz, con un mantenimiento que es mínimo. Entonces yo sí creo que aquí las empresas de servicio de luz tienen que ponerse las pilas, ser creativos, lo mismo que el gobierno nacional, y empezar a ver cómo nos llenamos de alternativas. Y además funciona en términos de toda la discusión y todo el planteamiento del cambio climático. O sea, todo se une con todo. Pasemos, doctor Efraín Cepeda, hablamos del puerto, hablamos de las energías, hablemos del aeropuerto. Tiene hoy Barranquilla, ya lo habíamos dicho, un aeropuerto a la altura de las necesidades de la movilización. La respuesta es no. ¿Qué está pasando y cómo entender las actuales condiciones y dónde están las salidas? Bueno, hay una mezcla de situaciones que se han generado. Primero, una estructuración de un modelo, un modelo 4G que no está diseñado para aeropuertos. Primero, ahí empezó todo el tema. Luego,
una capacidad disminuida por parte del concesionario de responder y de terminar las obras. Después vino el COVID y hoy toda esa sumatoria de temas tiene sumido en una parálisis a las obras del aeropuerto. ¿Qué debe venir? Una conciliación entre el gobierno nacional, la ANI y el concesionario para buscar una solución concertada que ojalá llegue antes del fallo del tribunal, ese tribunal de arbitramiento que está hoy en curso y debe emitir su fallo entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Es decir, estamos a pocos meses de que se dé ese fallo. Hoy en las noticias circuló la declaración del presidente de la ANI en la que manifiesta que se van a buscar unas soluciones concertadas con el concesionario precisamente para que se puedan retomar las obras. 6.000 millones de pesos hacen falta para que ese edificio de maletas nacionales sea terminado. Eso no es una cifra representativa para el servicio que cambiaría drásticamente si ese edificio se entrega en los próximos meses en la ciudad de Barranquilla. Y quiero agregar más. Hay una fiducia donde hay unos dineros que sobrepasan los 50.000 millones de pesos. Yo voy a decir algo y que no suena crítica. Mire, Barranquilla y el Atlántico, y no es porque esté nuestro alcalde aquí, han hecho un esfuerzo sobrenatural. Cuando uno trae personas, y te digo por ejemplo, la gente de Mario cuando vino, quedó sorprendido con lo que se hizo el Malecón, se ha sorprendido con lo que se hizo Barranquilla. Los Juegos Centroamericanos que hicimos fueron de lujo, de cualquier ciudad del mundo. Yo creo que nuestras autoridades locales están muy bien. Creo que hemos hecho demasiado. No podemos estar sin puerto y sin aeropuerto. Pero una ministra nuestra costeña sale feliz el último día de gobierno de Duque entregando un cheque por el valor con el que solucionamos el río, el canal del dique y el aeropuerto. Hombre, qué vergüenza que no haya pensado. Yo como costeño no hubiera salido entregando. Las últimas 2 o 3 ministras han resultado para nosotros los barranquilleros bastante decepcionantes. Bastante, pero demasiado. No solamente, sino cada vez que recorremos las regiones del país, nos encontramos con unas dinámicas distintas, pero con algunos comunes denominadores que, escuchándolos, me pongo a pensar. En una ciudad como esta, las autoridades locales son las autoridades que han logrado sacar adelante, además, con los empresarios a esta ciudad y a meterle la mano. Y aquí es donde el gobierno nacional ha fallado en todo, en el puerto, en las construcciones de vías, en el aeropuerto, soluciones que toca ir a buscar a Bogotá. En otras ciudades, como por ejemplo en Cartagena, da dolor ver que hay situaciones iguales, pero que son al revés, que han tenido un apoyo mayor en términos de gobierno nacional y han tenido unas autoridades locales muy, muy deficientes. Pero el reto es el mismo. Hay unas necesidades en el desarrollo portuario, hay unas necesidades en el desarrollo social, en el apoyo específico del gobierno nacional a unas temáticas que son transversales a todas las ciudades. Eso es una... Sí. Y eso, míralo tan claro, los subsidios de vivienda, que afortunadamente son en orden de llegada, gracias a las políticas que ha tomado la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, donde un plan parcial se puede sacar en menos de un año, cifra récord en el país. Aquí funciona y funciona transparente y salen cumpliendo normas. Mira las urbanizaciones que hemos hecho. Hoy estamos haciendo aquí mismo en Mallorquín 16.000 viviendas que están en el departamento. Barranquilla ha hecho modelo de urbanismo y modelo de urbanización. 20.000 subsidios tuvimos del gobierno, el 10% de los subsidios nacionales. ¿Por qué? Porque había mercado, porque había vivienda, porque había voluntad de la Alcaldía de Barranquilla para las personas pensionadas, para las normas, voluntad de la gobernación. ¿Qué quiere decir eso? Oye, han hecho un esfuerzo en Barranquilla, en el departamento, tan grande que en vez de compensarnos nos han castigado. Yo creo que Barranquilla se merece un mejor trato y eso espero que este nuevo gobierno lo haga, que reconozca que Barranquilla ha hecho un esfuerzo local. Lo que ha hecho la Alcaldía de Barranquilla se le debe a los alcaldes que hemos tenido. Bueno, y usted que ocupó la cartera de vivienda, pues me imagino que el hecho de que Catalina Velasco esté ahí es garantía de que con esa ministra se podrá seguir evolucionando en ese tema seguro con toda que sí. seguridad. Y la vamos a tener aquí en el Congreso de Camacol. Ya hemos tenido conversaciones con ella y tenemos grandes proyectos para el Caribe. Pero yo, cerrando esa idea, Diana, y si me lo permites, yo creo que lo que necesitamos las regiones es mayor autonomía para que las grandes obras y las grandes transformaciones
se puedan gestar desde el territorio, disponiendo Bueno, nosotros. metámonos en ese tema un momentico, alcalde. Autonomía, ¿qué significa? Porque ahí es donde están, digamos, ese replanteamiento es el que hay que poner sobre la mesa. Así es. Inclusive una autonomía que reclama hasta Bogotá, increíblemente, porque dice los recursos se manejan desde el gobierno nacional y nos toca convencer a los del gobierno nacional. Nosotros deberíamos saber que una parte del sitiado nacional se puede utilizar y disponer para grandes proyectos regionales. Ya aquí no tenemos dobles calzadas en ninguna parte del Caribe, no tenemos aeropuertos, no tenemos puertos. Pues precisamente no sobre tenemos... esa doble calzada les iba a preguntar, la conectividad, por ejemplo, estar en Barranquilla, imagínense quienes nos escuchan, estar en Barranquilla y pensar que a través de una autopista del Caribe que vale 4.3 billones de pesos, estamos hablando de 4.3 billones de pesos, imagínense nada más que el presupuesto general de la nación es de más de 300 billones de pesos. La doble calzada Ciénaga-Barranquilla. ¿Eso por qué no ha sido posible? ¿Esas obras en qué van para el desarrollo de la ciudad y de la región? Ese es un tema interesante. En este momento el gobierno ya adjudicó una parte, que es los viaductos, pero ahora hace falta la concesión de la nueva etapa. Eso está a cargo de la gobernación del Magdalena y yo creo que Efraín puede dar más luces sobre eso, pero eso increíblemente debe salir, pero nos hemos demorado 10 años y más en de lo que nos hemos debido demorar por falta de voluntad o de entender que más de 11 millones de colombianos viven en el Caribe colombiano y reciben una inversión per cápita de los proyectos estratégicos muy baja en comparación con el resto del país, específicamente con ese triángulo de oro. Hablábamos de que no invierten en los puertos, sí, pero invirtieron 11 sí. billones de pesos, Diana, en las autopistas de la montaña para que Antioquia pudiera llegar al puerto que está construyendo. Espéreme un segundito, Efraín, porque me salté una cosa. Cuando le decía pongamos sobre la mesa el tema de autonomía, necesitamos poder tener una mayor capacidad para agarrar plata del situado fiscal y ahí lo corté. ¿Cuáles son los otros 2 elementos para tener mayor autonomía? Nosotros necesitamos que las regiones empiecen a funcionar, pero al mismo tiempo que las gobernaciones y las alcaldías reciban unos dineros que se sepan que son para proyectos estratégicos y se destinen para ellos, que haya un mecanismo de vigilar y asegurarse que se usen bien, claro que sí, que la ciudadanía tenga mecanismos para participar en esos grandes proyectos y opinar, claro que sí, pero lo importante es que hoy nos toca montarnos en un avión e ir a suplicarle al gobierno nacional que haga un proyecto, y el gobierno nacional es muy lento porque tiene unos pasos burocráticos que no le permiten hacer transformaciones muy rápidas. Se ha demostrado, los arroyos, plata de Barranquilla. El malecón arrancó con plata de Barranquilla, costó un pocotón de plata y solo 100.000 millones vinieron de la nación cuando ya estaba casi que terminado. La circunvalar empezó con plata de Barranquilla. ¿De qué manera estos diálogos vinculantes que ha planteado el gobierno servirían para hablar de estas cosas? Para eso son. Para eso deberían ser. Deberían ser. Y lo importante. Porque también los diálogos están planteados para escuchar a la comunidad. Sí, y yo creo, Diana, que lo importante es que esto quede como un marco legal a largo plazo. La Constitución del 91 le dio alas a la regionalización y a la descentralización, y eso año a año le han buscado o le han sacado el quite porque se acostumbraron a que el papá gobierno es el que decide. Y aquí hemos dicho, tan siquiera dennos lo que pagamos nosotros para que nosotros mismos podamos ser, digamos, los autores de nuestro propio destino. Alcalde, gracias y gracias panelistas. Ya regresamos. Una pausa. Seguimos en este debate de Hora 20 en Barranquilla, mirando sus desafíos, mirando lo que se requiere del gobierno nacional, poniendo sobre el tapete el tema de la autonomía, mirando. Y hablábamos ahorita, les recuerdo a quienes llegan a nuestra audiencia, que estamos con un grupo de panelistas que nos está contando un poco cuál es esa realidad. Es Jorge Segebre, gerente de Camacol en el Atlántico. Está con nosotros también Efraín Cepeda, que es el director, el presidente del Comité Intergremial. Está Gilda Castro, directora de FENALCO, en esta parte del programa. Doctor Efraín Cepeda, le preguntaba por el aeropuerto hace unos minutos. ¿Debe seguir el Grupo Aeroportuario del Caribe con la concesión y las obras? ¿Qué esperar de las demandas? Usted me decía que ya en unos 3 meses tendríamos que tener una solución. Imagínese cuál es
el escenario ideal para salir de ese problema? Escenario ideal, concertación, que el gobierno, la ANI, que es el dueño del contrato, se siente con el concesionario y concilien una solución que permita la finalización de las obras de modernización. Eso es posible. Independientemente de que el fallo sea entre diciembre y enero, se pueden sentar las partes e ir avanzando en ese proceso. Ojalá que esté tan avanzado que el mismo concesionario diga: yo suspendo ese proceso arbitral que se está cumpliendo, pero con el fin de que se puedan terminar las obras del aeropuerto. Eso es lo que necesita la ciudad y eso es lo que pedimos a grito también desde los gremios, porque el usuario está sufriendo un mal servicio en el aeropuerto y eso debido precisamente a que no se han finalizado las obras. Las obras están en un 60% de su totalidad hasta el 2035 que va la concesión, y es importante que esas obras avancen para poder brindar un servicio como se lo merece la ciudad. Yo quiero agregar algo sobre este aeropuerto. Mira, en una fiducia donde hay casi 60.000 millones de pesos. 68 mil millones de pesos. No liberarla, porque yo sé que la ANI tiene miedo de que los tipos no terminen. Pero hay, por ejemplo, creo que 8 millones de dólares en equipos, que son, por ejemplo, la vergüenza de bajar por la escalera que uno baja cuando llega en lo nacional, cuando están las escaleras eléctricas y el ascensor. Eso vale $100.000 instalarla. 100.000 vale. Gírele directamente al proveedor que lo instale. Es que no hay voluntad. Entonces hablan que la Contraloría, que la Procuraduría. Llamen a la Procuraduría, llamen a la Contraloría y sentémonos. Digamos, mire, aquí se va a hacer esto es transparente, aquí no se va a robar nada y vamos a terminar. Pero estamos castigando a Barranquilla porque estamos dando un aeropuerto de quinta categoría. A los pasajeros. A los pasajeros que no se lo merecen. Y adicionalmente nos van a terminar poniendo una multa por 50.000 millones, se llevan la plata de la fiducia y nos dejan en manos del Aerocivil con un aeropuerto de tercera. Mire, todos los aeropuertos pequeños del país los han remodelado. No es posible que nosotros con 68.000 millones en una cuenta no podamos sacar 14.000 para instalar lo que tenemos en bodega. O sea que de nuevo estamos hablando de un tema de voluntad y un tema de entes de control que tienen que sentarse. Y el contratista también tiene que ser más diligente. Claro. Yo creo que aquí lo que falta es voluntad y creo que el gobierno no ha sido suficientemente duro. ¿Y por qué? Porque si hace un año hubiera suspendido el contrato, hoy ya tuviéramos un nuevo operador. Pero hay que poner la mano dura. Pero todo lo manejamos y lo manejamos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar nosotros a tener el aeropuerto? Mire, tenemos una ciudad hermosa, tenemos inversiones, no tenemos puerto ni aeropuerto, qué vergüenza. Sí, independientemente de que sea el actual operador o cualquier operador que pueda venir, el contrato hay que renegociarlo para que sea viable. Entonces, en ese orden de ideas, es necesario lo que hablábamos ahorita, que se puedan sentar las partes para poder terminar las obras, y eso que mencionaba ahorita Jorge Segebre, de que están las maquinarias para ese edificio de maletas nacionales. Que se pueda Del gobierno. Del gobierno. Del gobierno. Mira, del gobierno y de la ANI y del concesionario. O sea, voluntad de ambas partes. Ojalá me equivoque porque me quiero equivocar en lo que te voy a decir. Estamos en un laudo que sale de aquí en enero. Donde el laudo salga a liquidar el contrato, a los concesionarios le entregan 600.000 millones. Ese sería el peor de los escenarios. Ese va a ser, porque mire, yo como abogado de los laudos, del concesionario y esto, ¿y qué va a pasar? El Estado va a perder 600.000 millones, nosotros nos vamos a quedar sin aeropuerto, los contratos van a salir tranquilos con su plata porque para ganar en 35 años te lo ganas en un día. Entonces, yo creo que ojalá no pase eso, porque va a ser un castigo, como le ha pasado al país, con todas las demandas que hemos perdido, con todos los procesos que hemos perdido. Por eso es importante insistir en la conciliación. En la conciliación. Pero eso debe apretarlo el gobierno. Y yo creo que no deben dejar terminar la conciliación, sino solucionar, porque lo tenemos en la mano, es voluntad. Llamen a la Contraloría, que tengan que llamar, siéntenos a que vigile el proceso para que todo el mundo pierda el miedo de que lo investiguen. Volvamos al proyecto de la autopista del Caribe, a la doble calzada Ciénaga-Barranquilla y también al tren regional, doctor Efraín Cepeda y todos los panelistas. ¿Cómo vamos en ese proceso? Bueno, la verdad es que el Estado, el gobierno, los gobiernos que han pasado han quedado en deuda con el Departamento del Atlántico, con la región Caribe. En la región Caribe tenemos el 20% de la población nacional y tenemos el 33% de la pobreza. Unos proyectos como la interconexión en doble calzada entre Cartagena y Santa Marta, pasando por Barranquilla, beneficia al turismo, beneficia a la generación de empleo y son uno de los proyectos bandera que hemos tratado de hacer llegar al gobierno nacional que esa debe ser una prioridad.
Entre Barranquilla y Cartagena nos faltan 60 kilómetros para conectarnos en doble calzada. Estamos hablando de 1.1 billones de pesos. Entre Barranquilla y Ciénaga avanza el proceso de la construcción de los viaductos que viabiliza la construcción del resto de la doble calzada mediante una IP, una PP de iniciativa privada. Ahí no requiere recursos del gobierno nacional, pero sí es importante que el gobierno nacional haga un seguimiento para que se cumplan con los tiempos y sea una realidad esa conexión doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga. Así que de ese lado estamos avanzando. Y mencionando el tema del tren regional del Caribe, que conectaría en primera etapa también estos 3 departamentos que suman alrededor de 5.5 millones de habitantes, es un proyecto además social porque conectaría unas zonas que hoy no están conectadas. Y que permitiría además me imagino una posibilidad de habitar esa región de una manera maravillosa a través de vivienda de calidad. Claro, imagínate una persona que vive en Santa Marta con este tren, tenemos Barranquilla en 20 o 25 minutos, puede vivir en Santa Marta, puede vivir en Cartagena, puede vivir en Barranquilla. Ahora, yo ese tren lo llevaría hasta la frontera con Venezuela. Nosotros lo que necesitamos es meterlo en carga, en pasajeros, lo que tenemos que pensar en grande. Pero es que siempre queremos pensar, le hicimos el metro a Bogotá, le hicimos el metro a Medellín. En Medellín no cabe un cable más de los que tenemos. Oye, ¿por qué la costa? ¿Cuál es el castigo a la región que, entre otras, ha elegido todos los últimos presidentes, la región que está avanzando? No podemos tener más pobreza, tenemos que dignificar a nuestra gente. Nuestra gente merece vivir dignamente, merece tener todos los privilegios que tiene el resto. No, la gente no esté buena, trabajadora. Ese cuento de que los costeños son flojos, eso es mentira. Venga usted a buscar aquí la gente nuestra es luchadora, pero hay que ayudarla. Esto es una oportunidad también para volver al concepto de vernos como región Caribe, porque indiscutiblemente eso no lo podemos dejar a un lado, estamos conectados y proyectos como este obviamente van a apoyar también el desarrollo comercial y lo vivimos con los eventos. Cuando realizamos eventos grandes en la ciudad, cuando hemos tenido estos escenarios deportivos, estos eventos deportivos, hay personas que llegan a Cartagena o que llegan a Santa Marta y desde allí se desplazan a Barranquilla. Entonces, obviamente, poder nosotros desplazarnos en tan poco tiempo y con tanta facilidad nos ayudaría muchísimo para los visitantes que queremos atraer a este destino, que además lo estamos trabajando para que también sea ese destino de ferias y eventos aquí en la ciudad. Hay otro tema que a veces de pronto está un poquito salido aquí, pero que hay que tener en cuenta. El gobierno nos castiga y me pareció muy bien que hayan tomado las medidas que tomaron por la muerte de nuestros indígenas en La Guajira por falta de ayuda. Sí, pero giran los dineros para que se los roben, saben que se los están robando y no toman medidas. Entonces, nosotros lo que necesitamos es, entonces cuando vamos a pedir algo serio, en ciudades serias donde estamos trabajando serio, entonces nos quieren sacar lo que el gobierno debe hacer una labor. Esa comunidad guajira necesita una ayuda, no podemos dejar morir nuestros niños de hambre, porque de eso es que están muriendo nuestros niños. Entonces tenemos que tomar medidas. Mire, si el gobernador de La Guajira no es capaz, o el del Cesar, o el del Atlántico, intervénganlo, tienen los mecanismos, pero se excusan en cuestiones que no son. Pero Hidroituango, ¿cuánto nos costó? ¿Cuánto nos cuesta toda esta cosa? Pero no todavía estamos con el río de la Ranchería hace 30 años discutiendo si hacemos o no la represa, cuando todo el mundo está terminando. Necesitamos generar empleo. La gente se dignifica con su trabajo. La gente no necesita limosna. La gente no necesita un subsidio. La gente necesita un trabajo digno, una vivienda digna. Y eso es lo que queremos buscar en la costa. Y lo estamos buscando, y en Barranquilla se ha conseguido mucho esto. Quería preguntarle, en términos de los comerciantes y el problema de seguridad, ¿cómo le ha afectado al comercio la situación de seguridad hoy? Bueno. ¿Y cómo se está organizando la situación para atender una realidad que está aquí, está en muchísimas ciudades y que pues el gobierno ha dicho que a través de su dinámica de paz social va a impactar esos problemas, porque son las mismas bandas con otros nombres reencauchadas, las mismas oficinas que responden al crimen organizado territorial? El tema de la inseguridad afecta al sector comercial
y en diferentes áreas. Cuando hemos venido hablando de la extorsión, pues se han referido principalmente y se ha mostrado muchísimo al pequeño comerciante. Sin embargo, hay delitos también como el hurto, hay situaciones como la mendicidad que nos está afectando en diferentes sectores comerciales. Nosotros siempre hemos venido trabajando, con la autoridad, en este caso con la policía, con la alcaldía, donde lo que buscamos es, pues, establecer esas acciones que nos permitan acercar la autoridad a los empresarios. Porque sin duda hay un tema importante que es la denuncia. Y mientras no haya confianza en la autoridad, hay empresarios que sencillamente no denuncian. Si no denunciamos, allí ya estamos poniendo como una barrera para poder perseguir el delito y atacarlo y prevenirlo. En ese sentido, nosotros le apostamos a sensibilizar sobre este tema. Te puedo decir que hay casos en donde nosotros hemos sido intermediarios y vemos cómo se logra frenar. En el caso de la extorsión, recibimos la información, los ponemos en contacto con el Gaula y hasta allí llega. Cuando no ponemos en conocimiento la situación, es mucho más difícil que se logre, pues, atacar. Y hay también, aquí hay que articular finalmente, cuando te hablaba, por ejemplo, de la mendicidad, estamos sufriendo mucho en centros comerciales, y eso creo que lo debes saber, donde hay una modalidad de robo y de hurto, y es a través de personas que ingresan, niños que ingresan a los centros comerciales a hacer ventas y desafortunadamente los utilizan para cometer robos. Entonces ya es un tema donde no solamente es policía, porque además involucra a la ciudadanía. Y los mismos centros comerciales, a través de sus jefes de seguridad, se sienten algunas veces limitados porque cualquier actuación puede ir en detrimento del mismo empresario. Entonces ya nos toca hablar con Control Urbano, Secretaría de Gestión Social, y allí ese trabajo articulado que nosotros venimos realizando para atacar todos los temas de inseguridad que de alguna manera estén afectando al sector empresarial. Con respecto... Efraín Cepeda, sí. Gracias, Diana. Con respecto al tema de inseguridad, vemos que es un tema estructural y yo creo que aquí uno de los factores más importantes es la justicia. Un juez en el departamento del Atlántico tiene alrededor de 1.000 casos, mientras que en otras ciudades o en otros departamentos está entre 200 y 400 casos. El promedio de juzgados por cada 100.000 habitantes en Barranquilla es de 3 juzgados por cada 100.000 habitantes. 3 por cada 100.000. ¿Cuál sería el ideal? En Pamplona son 15, en Manizales son 12, el promedio nacional está en 9, Barranquilla está en 3. Y lo peor del cuento es que nos reducen el presupuesto general de la Nación para el próximo año, nos reducen en un 46% la rama judicial y en un 65% la justicia. Entonces, el Departamento del Atlántico está bajando un 9.5% el presupuesto de 2023 comparado con el 2022, mientras que el presupuesto general de la Nación sube, el Atlántico baja y nos castigan en rubros tan importantes como la justicia, que son lo estructural para atacar la inseguridad. Diana, quisiera aportar algo también en el tema de inseguridad, ahora con esto de la apertura de la frontera Colombia-Venezuela, y es el tema de migración. Para nosotros es muy importante que también esto tiene que ser uno de los puntos importantes en la agenda, y es cuáles van a ser las medidas o las políticas migratorias que se van a establecer, porque dentro de ese tema de inseguridad, y no queremos señalar, pero sí hemos detectado, hay inmigrantes que así como vienen a desarrollar un trabajo honesto, hay otros que no. Entonces, sí es fundamental que también esto se incluya dentro de todo lo que se debe revisar y garantizar para esta apertura, porque sí también nos estamos viendo afectados desde el punto de vista de inseguridad con migrantes. Sin querer señalar, es una parte, pero también nos estamos viendo afectados. Yo creo que las autoridades han colaborado, pero también hay que tener mano dura. Hay cosas imposibles como que una persona salga en un video desde la cárcel amenazando y pidiéndole dinero a la persona y sea su señora la que recoja y todo está impune. Hermano, cierre el canal para que el tipo no se comunique, aíslelo, ¿verdad? Y yo sé que nos ha costado amenazas y nos ha costado temas, nos ha costado todo, pero no podemos tener miedo. Los ciudadanos de bien no andamos armados. Por ejemplo, ni pienso andar armado, ni pienso andar con escolta, pero sí hay que pensar en que las autoridades tienen que apretar. La gente tiene que sentir que tienen mano dura. La gente no puede pensar que los capturan o siguen delinquiendo. Un tipo que está condenado a 60 años
¿qué le interesa si le ponen 20 años más de cárcel? Nada, porque ya no va a salir de ahí. Entonces ese señor hay que incomunicarlo para que no siga haciendo lo que está haciendo hoy en día. Me queda poco tiempo, pero no quiero dejar de hablar con Marcela Stephens, que es la gerente general del lugar donde estamos, del Marriott Barranquilla, porque quiero cerrar con optimismo todos estos desafíos y nada que me haga sentir más optimista que la posibilidad de estar aquí en un hotel de nivel mundial y preguntarle cómo les ha ido, cuánto fue la inversión, cómo surge la idea de tener un Marriott en Barranquilla y de hacerlo de la manera como lo hicieron. Bueno, pues primero que todo, Diana, mil gracias por este espacio y gracias por escoger este espacio para transmitir el programa. Bueno, la verdad es que para Marriott es muy importante el lugar donde llega, ¿no? Siempre, yo digo que si puso los ojos en esta ciudad es porque definitivamente le ve el potencial a la ciudad. Y es así, ¿no? Miren todo lo que está pasando alrededor, todo lo que estamos hablando hoy día. Y quiso llegar y presentar un producto diferente, un producto de alto nivel, un producto que también nos permitiera generar una dinámica y una demanda de eventos más, de grupos grandes, de grupos internacionales que empezaran a poner a Barranquilla en la mira para sus eventos y sus actividades, porque además encontró en Barranquilla que hay mucho que ofrecer. Barranquilla siempre fue una ciudad muy corporativa, pero ya se está abriendo también digamos, al sector o ofreciendo también un tema vacacional, atractivos turísticos, y encontró esa integralidad en la ciudad y aparte entendió que era una oportunidad en una ciudad donde, sobre todo para mercados internacionales, donde todavía nosotros nos movemos en pesos, era también una oportunidad para estos mercados llegar, porque realmente Colombia para esos mercados llega a ser también económico, ¿no? ¿Qué quiso Marriott? Dijo, pues entrar primero porque se dio cuenta que van a venir más marcas, que definitivamente en Barranquilla están pasando cosas, y quiso traer este nivel de hotel para eso, para empezar a recibir estas grandes compañías multinacionales, laboratorios. Así que eso es lo primero, ¿no? Importante también que Marriott, cuando llega a una ciudad, también más allá de lo que implica un hotel, de todo lo que implica en términos económicos y todo, aporta a la ciudad. Entonces, cómo desde el hotel y cómo desde nuestra compañía también somos actores para un tema de empleabilidad, sostenibilidad. ¿Cuántos empleados tienen Marriott? 160 empleados, que al final se traducen en más o menos 400 personas, pensando en las familias, ¿no? En 400 personas que estamos tocando con el hotel. Ocupación alta. Ocupación alta, la verdad, gratamente sorprendidos, porque la primera semana que entramos con un 100%. Por supuesto, la ocupación es fluctuante, ¿no? Pero hemos tenido grupos que nos han llenado el 100% de nuestras habitaciones. Aprovecho para contarles que tenemos 191 habitaciones y tenemos un salón de hasta 1.800 metros cuadrados, lo cual nos ha permitido tener diferentes tipos de eventos sociales, corporativos, estanes. Entonces eso nos abre, digamos, la posibilidad de recibir mucho tipo de demanda social o corporativo. Así que bueno. Pues muchas gracias, Marcela, gracias a ustedes por recibirnos, por darnos este tiempo para compartirles un poco lo que es la realidad de Barranquilla, de las regiones. Esto es Hora 20 en las regiones de Colombia. Gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias.